he sacado todos los libros de Guppy. Sí, ¿no? He sido como una Guppy que se pone nerviosa cuando sabe que va a hablar de algo que se supone que sabe. Estás en Cautivos del Film. Aunque después te das cuenta que soy un mojón, sobre todo porque no me acuerdo. Y saco todos los libros en plan, a ver si los libros me aportan... A ver si tocando el libro se me transmite, ¿no? Sí, Por ósmosis. Ya sé arquitectura. Exacto. Y tus apuntes, que son muy locos, además. Un podcast de Luis López Belda y Flavia Bernarde. Sí, los apuntes sobre todo los he sacado para ver si estaba loca o no cuando los hacía. Porque, bueno, ya pondremos alguna foto. Sí. Que es increíble que lo que me decías tú, ¿no? Que cogía los apuntes así y que además las frases tuvieran sentido. Sí, ¿no? Y que aparte que cambiabas de color mientras iba, o sea, tomabas los apuntes directamente de lo que decía el profesor, pero interpretándolos. Y aparte, la apariencia de la letra es de haberlos vuelto a hacer después en limpio. Pero no. Ya te digo yo que yo ni en limpio consigo esa calidad. Yo creo que ahora tampoco consigo esta calidad ni en limpio. Pero lo que más me sorprende es que sobre la marcha fueras capaz de cambiar de azul a rojo para poner en rojo lo que consideras más importante en el momento. Yo creo que toda mi capacidad que alguna vez tuve espacial y tal, lo dejé en los apuntes de la carrera. Ahí lo diste todo, ¿no? Sí. Y ya se fue toda. Yippee-ki-yay, hijo de puta. Pues ¿por qué estamos hablando de arquitectura? Pues porque por fin una película sobre arquitectura, de fondo evidentemente, ¿no? Que sirve de excusa para contarte un montón de cosas interesantes, importantes además, se ve como algo no prestigioso. Y eso me ha flipado. ¿Y qué película es? Pues es The Brutalist. Una de las candidatas a los Oscar. Exacto. Que además me encanta también, esto ya para abrir ventana, que es lo que más le gusta a Luis que haga. Me encanta también que sea una película, eso, ¿no? Sobre arquitectura y tal. Y el diseño de producción, la diseñadora de producción haya dicho que pasa totalmente de haber mirado muchas referencias y que no se basa en ningún arquitecto en concreto y que realmente pues eligieron ese tema pues porque le servía... O sea, es todo, ¿no? La forma, el fondo y el significado de la película está hecha de forma brutal, ¿no? Y incluso la propia arquitectura... Brutal y en bruto. Y en bruto, ¿no? Beton Bru, ¿no? Cru, Beton Bru and Cru, Cru. Y que realmente, pues incluso el nombre de la película, ¿no? Que se supone que parece como un estilo arquitectónico, no es tal, porque el estilo arquitectónico brutalista surgió, se le dio nombre mucho más tarde. Además en otros sitios, ¿no? Que eran los arquitectos ingleses, representados sobre todo por Alison y Peter Smithson, que hablaban de la arquitectura brutalista sobre todo por temas materiales y también por el tema funcional. Y aquí lo que vemos es una cosa mucho más del movimiento moderno y de la Bauhaus, como la propia peli dice. Entonces, pues bueno, simplemente hace ese apunte, que me parece como un apunte totalmente menor y que, sin embargo, creo que el nombre de la peli tiene todo el sentido, ¿no? Lo primero, la primera cosa que valoramos de la película es que no es un biopic de un arquitecto real. Que estamos un poco cansados de tanto biopic, de tanto basado en hechos reales. Además, lo que siempre hablamos, ¿no? Que parece que porque una película o un libro está inspirado en hechos reales, parece que es mejor. Ya, sí, tiene más malo. Ya tiene como un plus. Y a mí a veces me parece que es lo contrario, porque me parece a veces más interesante que alguien, a partir de muchas referencias, se cree una historia que no tiene que ver con nadie real, ¿no? Total. Solo primero. Luego la duración. La duración me parece un acierto y además o sea, increíble que se haya hecho hoy en día este tipo de peli. O sea, el hecho de que se haga una película, que hay que aclarar, no dura 4 horas, como se dice por ahí. Dura un poquito menos y aparte la duración total de la película incluye un intermedio de 15 minutos, que luego hablaremos de él, y los títulos de crédito. Realmente, lo que es metraje en sí, yo creo que se queda en 3 horas y cuarto. 3 horas y cuarto, ¿no? Sí, más 200 o menos, y pico, ¿no? 215. Sí, 215 incluyendo los 15 de... Ah, vale. O sea, claro, está incluido en la duración de la película, como en todas las películas con intermedio, como Doctor Zhivago, Lorena de Arabia. Cuando te ponen 240 minutos, incluye el intermedio, que suele ser de 10 o 15 minutos. En este caso, 15. Por eso creo que tampoco es tanto. O sea, es una película larga, evidentemente,
pero que no nos pensemos que son 4 horas más el intermedio, ¿no? O sea, son 3 horas y cuarto más el intermedio. Entonces, pues es media horita que nos quitamos, ¿no? Sí, media horita, vamos. Que no es poco. Luego, la verdad es que los 15 minutos vienen muy bien. Porque si vas acompañado al cine, pues para no dejar las cosas solas, va uno al aseo, luego va otro, puedes ir al bar. Puedes salir del cine y todo. Puedes salir del cine y la verdad es que yo volví cuando quedaba un minuto. Sí, o sea, porque que además... me han dado 15 minutos y al final no llego. Yo estaba como loca porque viniera ya el intermedio para ir al baño. No solamente por eso, sino porque además tenía como ganas de ver dónde lo iba a parar, ¿no? Sí, sí. Y como era algo como... Para mí era un acontecimiento, ¿no? Que tuviera intermedio. Porque me recuerda tanto a esas pelis de tarde, lluviosa, viendo Doctor Zhivago. Tiene abertura e intermedio. Sí, sí, sí. Y yo voto porque vuelva a las pelis de intermedio otra vez, por favor. Y que a ver si ya alguna vez hace una mujer una producción de este tipo. Porque me gustaría que de verdad alguien tuviera el coño de tirarle a la cara a la industria cinematográfica una peli de 4 horas sobre, yo qué sé, Gloria Steinem o movimientos feministas o de las arquitectas, ¿no? O adjudicarle, da igual en la temática, adjudicarle un proyecto que siempre se ha arriesgado por duración e intermedio a una directora. Exacto. Bien, intermedio también viene muy bien porque a mí personalmente me pasa que en este tipo de películas que tratan tantos temas, que hay tantas capas, yo cuando las veo en casa paro a pensar. Sí. Entonces me vino bien, me di una vuelta por el hall de la multisala y fue estupendo porque me dio tiempo a pensar en un poco, hemos escuchado también antes de grabar la crítica que hizo en Venecia Alejandro G. Calvo. Y es que es una película que viene muy bien pararte a la hora y 45 y decir, bueno, esto que estoy viendo... ¿Qué estoy viendo? Esto es importante. O sea, tanto a nivel cinematográfico como a nivel filosófico y de ideas en general, ¿no? Creo que también, aparte de que hemos comentado el tema de la duración, la película no solo es difícil comercialmente por la duración, que ya es un hándicap, aunque está funcionando bastante bien, ¿eh? Yo fui hace 2 días al cine a ver otra película ya y estaba además un grupo de chavalitos, chicos y chicas bastante jóvenes que se metían a ver The Brutalist y querían ponerse juntos, eran como 6 o 7 y les dijo la taquillera, pues es que está bastante llena la sala. No era una sala gigante, pero ya no encontraban 6 o 7 butacas vacías juntas, o sea que... Qué alegría, de verdad, porque estas películas creo que también surge a lo mejor como una reacción, ¿no?, a todo este cine monolítico que estábamos viendo de, pues, eso, peli de superhéroes, peli, pues, no la comedieta, sino, bueno, pelis más pequeñitas, ¿no? Sí. O no, creo que un poquito lo que estaba apareciendo solamente en el cine era el cine de animación para padres y madres. Sí. Para llevar a los niños y las de Marvel, ¿no? Que sí que iban los padres y madres y también con los niños, ¿no? Esta Navidad ha sido paradigmática, ¿no? Mufasa, Vallana 2, estaba llena de... Sonic 3 ahora. Sonic 3 llena de familias. Y sí que es cierto lo que comentas, además, también lo ha comentado, volvemos a citar a nuestro amigo Alejandro como lo acabamos Calvo, de ver, pues... Pero es totalmente verdad lo que dice, es decir, últimamente el cine en mayor parte se limita a ilustrar solo el argumento. Es decir, no hay nada por debajo, o sea, no hay expresionismo ni impresionismo, ¿no? Que las imágenes no solo te transmitan argumentos, sino sensaciones, emociones que te evoquen cosas que te han podido pasar a ti, aunque tú no hayas vivido para nada esas experiencias. Y esta es una película que te puede gustar más o menos. Ahora cito a Bollero, que dijo el otro día que él, si alguien le dice que no le gusta el apartamento, pues que no vuelve a hablar con esa persona. Porque... Le hace una refla. No, porque dice, si no te gusta el apartamento, eres una persona tan diferente a mí que no tengo nada que hablar contigo. Sin embargo, The Brutalist le ha encantado, pero dice, si alguien me dice que no le ha gustado, no le niego la palabra ni me enfado con él. Lo puedo entender. Lo puedo entender. Y es cierto, es una película que depende también cómo entres en ella, porque yo creo que me ha ido gustando más conforme escribí la reseña y pensé en ella. ¿Por qué? Una cuestión de expectativas. Visitavisión. Película filmada en Visitavisión. Pues es que hay tantas cosas que hablar de esta peli que es que además lo estamos haciendo de picoteo, que es como... No, pero yo sigo la orden. Eso es. Filmada en Visitavisión. Un sistema que inventó Paramount, que en lugar de ampliar el negativo lo que hacía era girarlo
y que no se había rodado una película completa en VistaVision desde El rostro impenetrable que hizo Marlon Brando en el 61. Madre mía. Se habían hecho partes de películas, ¿no? O sea, más edad, hace más tiempo desde que tú naciste. Exacto, incluso desde que yo nací. Además, como una década antes de que yo naciera ya no se hacía VistaVision. Entonces, claro, eso se pierde un poco en las copias que estamos viendo nosotros en los cines porque se pasan a digital, no hay proyectores prácticamente de celuloide. Pero yo esperaba, por eso digo las expectativas, que siempre son la antesala de la decepción, yo esperaba algo más espectacular. Más, no es que fuera a ver Doctor Zivago ni Loren de Arabia, pero bueno, se ha rodado en VistaVision. Esto tiene que ser lleno de grandes planos generales, epopéyico. Y luego, cuando ves lo que quiere contar el director, entiendes que eso sería casi obsceno. Exacto. Cuando va, porque él realmente, y eso es otra cosa que ya te lanzo. Exacto. The Brutalist, yo diría que es una película más europea que hollywoodiense. No sé cómo lo ves. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo cuando dice lo de europeo y estadounidense, pero también creo que le pasa eso que, por lo menos el choque de realidad que nos dimos ayer cuando quedamos con amigues nuestras no europeas. Sí, y menores de 30 años. Y menores de 30 años. Que cuando no estás en la vorágine europea o no estás dentro de esta sociedad, o por lo menos no estabas dentro antes, tienes como esa capacidad de análisis muchísimo más alejada para hablar de esa sociedad. Y creo que habla de forma bastante interesante todo el surgimiento de los fascismos y de esas poblaciones que tuvieron que huir, etcétera, e irse en este caso a América para comenzar una nueva vida llena de no lujos, etcétera. Y lo hace de una forma, eso, con una mirada, parece que europea, pero desde el alejamiento, ¿no? de Estados Unidos. Sí, no. Lo que dices es muy cierto. O sea, podemos decir que es el espejo convexo o cóncavo, nunca sé muy bien cuál es cada uno, pero me vais a entender. Cóncavo, acuérdate que es el cuenco. Sí. Y convexo es si le das la vuelta al cuenco. Sí, pero vamos, quiero decir que es como el otro lado. Me explico lo que quiero decir. Siempre se ha dicho que los cineastas que mejor han analizado Estados Unidos han sido los europeos que filmaron en Hollywood. Pues aquí pasa un poco lo contrario. Model Shop, acuérdate. Exacto. Aquí pasa lo contrario. Es un director estadounidense, muy estadounidense, porque es de Arizona. Sí, que es un poco como Linklater y todos estos. Sí. Anderson, que creemos que son neoyorquinos, pero son de Texas. Bueno, Son Baker también, ¿no? Son Baker es New Jersey, creo. New Jersey, sí, calla. Entonces, es un director que está viendo Europa bajo un punto de vista de un estadounidense, pero filmando con formas narrativas, para mí, en mi opinión, más europeas. Es decir, cuando digo más europeas es renunciando a una obscena espectacularidad y, por otro lado, siendo mucho más realista, descarnado y pesimista. El otro día vi un cortometraje, que soy muy breve en esto, un cortometraje satírico sobre el sueño americano que se llama Salpicaduras. Tú lo ves y dices, esto es súper estadounidense. Hasta que tiene una vuelta final en la que parece la típica historia del perdedor que al final se redime y triunfa. Pero aquí no, vuelve a caer, ¿no? Y luego ves los títulos de crédito, son todos balcánicos. Sí, de Borneo o así, no me contaste, ¿no? Entonces, claro, dices, es esa visión mucho más pesimista, europea, que lo que tú comentabas también. Es decir, aquí, estuvimos hablando pues con una mexicana. Melissa Yamel. Sí, con una chilena. Antare, y con un chico medio marroquí. O sea, sí, Nabil. Y claro, ves un poco que ellos tienen una conciencia de lo europeo, que nosotros no tenemos porque estamos dentro. O sea, tú piensas, yo no tengo nada que ver con un sueco, por ejemplo, pero resulta que históricamente sí. A lo mejor en cultura y en lengua no, pero históricamente sí. Entonces, lo que decían, ¿no? Que nosotros, aunque no lo hayamos estudiado mucho, tenemos una idea de lo que pasó en Europa en el siglo XX, ¿no? La tenemos muy marcada. Y es una historia, la historia de Europa durante siglos es una historia de guerras, de enfrentamientos, siempre bastante llena de tristezas y tragedias, mientras que la historia, sobre todo de Estados Unidos,
tiene su claro. pero no han tenido ni mucho menos tantos enfrentamientos en su territorio. Dentro de su territorio no. Han tenido la guerra de secesión y el ataque del 11 de septiembre. Claro, que además se supone que era una cosa externa, ¿no? Claro, entonces, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial participaban en la guerra, pero había miedo a que llegaran los japoneses, como se ve en la película satírica de Spielberg 1941, pero nunca les atacaron, ¿no? Entonces eso va calando, esa sensación va calando. Y creo que Corbett se tiene que haber empapado mucho de Europa para filmar una película tan terriblemente pesimista. Y muy pesimista. Muy pesimista, pero al mismo tiempo con un pequeño punto esperanzador centrado en la belleza artística. Es lo único donde hay como una ventana de esperanza a todo lo terrible que nos muestra la película. Si te gusta Cautivos del Film, te animamos a que cada mes nos hagas una pequeña aportación de 10.000 euros al siguiente número de cuenta. ¿Qué? Que nada. ¡Qué broma, chiquille! Solamente te pedimos que si te lo pasas bien con nosotros, nos des un poco de amor escribiendo una reseñita en Apple Podcast de 5 estrellas, dándole a me gusta en iVoox, Spotify o en cualquiera de los agregadores de podcast que permitan valorar el programa. ¡Me gusta el olor del napalm por la mañana! También podrás suscribirte a nuestro canal de YouTube de Imajoven Audiovisual, donde podrás escuchar cualquiera de los otros podcasts que producimos, como Gran Programa Doble en el Cine Rialto o Maracaibo. Por último, recomendarte nuestra newsletter semanal a la que te puedes suscribir en imajoven.com/boletín. Sigue disfrutando de Cautivos del Film. ¿Se puede esperar algo mejor con un título como ese? No. Vamos a hacer un pequeño inciso, vamos a comentar que este es un podcast donde vamos a hablar con spoilers. Sí, por el momento no lo hemos hecho. No hemos hecho ni uno, me parece increíble. Y nada, también comentarte, Luis, que bueno, que comentemos un poco la sinopsis de esta peli. Pues a modo de conversación informal, empecemos pues a hablar de los diversos temas que tiene. Pues básicamente es la historia de un arquitecto húngaro bastante prestigioso, del que se dice que ha hecho la biblioteca de Budapest con otros compañeros y que por cuestión pues es judío, entonces como muchas otras personas tiene que escapar y emigrar en este caso a Estados Unidos. Y entonces allí llega y pues tiene un primo que se fue mucho antes de la guerra, que tiene una fábrica de muebles. Y él empieza allí un poco a diseñar mobiliario. A sobrevivir. A sobrevivir, ¿no? Y se nota mucho las heridas físicas y psicológicas de la guerra. Tiene un problema con la nariz, que está muy bien que sea Adrian Brody. No tuvieron que hacerle mucha No, de hecho no prótesis. se hace nada. Simplemente se entiende que tiene el tabique nasal bastante desviado, tiene grandes dolores y problemas para respirar. Y luego lo que no se ve, pero que se siente, que es pues todo el destroce del alma, ¿no? De haber vivido toda esa persecución y además con el agravante de que él ha salido de Europa, pero su mujer y su sobrina se han quedado atrás. Además, mucho tiempo. De hecho, como vamos a hacer spoiler, hasta la segunda parte, la mujer y la sobrina no vuelven a Estados Unidos. Sí, de hecho, podríamos decir un poco que la primera parte de la película, ¿no? Está... no la obertura, sino como la parte 1, el enigma de la llegada. En inglés, The Enigma of Arrival, no sé cómo se ha traducido en castellano, la verdad, no me acuerdo del subtítulo. Creo que era enigma de la llegada. Sí. Te cuenta un poco, pues desde el 47, ¿no? Como... Sí, llega como en el 45, 46, es que no viene en el 47 al 52, creo que. Del 47 al 52, sí. Sí, porque la segunda parte empieza en el 53. Del 47 al 52, como es la llegada de este arquitecto, de Laszlo, a la típica acogida que te hace en el familiar más cercano que tiene. Sí, eso es un tropo real y artístico de la migración. Exacto, ¿no? Y entonces, pues bueno, esa llegada, ¿no? a Estados Unidos, que comentaba Alejandro G. Calvo, que era
muy parecido, ¿no? A lo del Padrino 2 cuando llega Marlon Brando. Bueno, Robert De Niro, ¿no? Sí, sí. El personaje Robert De Niro de joven, Marlon Brando de mayor. Corleone al muelle, ¿no? Pero aquí es que además lo hace de una forma como contándote el pasado, ¿no? De ese personaje que con la carta de su mujer diciéndole y dándole a entender que está viva, porque creemos que en algún determinado momento pues se separan o los separan y entonces pues él ya toma el camino de emigrar a Estados Unidos y la mujer pues se tuvo que quedar allí, ¿no? Entonces esa es como la revelación de que ella está viva y él está llegando. Es como la certeza de que hay de una nueva vida para los dos. Efectivamente. Además, desde el primer momento el director Corbett marca su estilo visual. Porque se parece mucho y no se parece en nada a la llegada del Padrino. Porque aquí lo que vemos es alguien que está prácticamente ahogándose en el interior de un barco. Un barco, imaginaros, el de como tipo Titanic, la tercera clase, ahí aprisionado y un poquito sobreviviendo, porque además se puso enfermo, ¿no? Enfermo. Y que habla de, pues eso, de cómo se sentían física y moralmente estas personas y cómo lo otro simplemente es tomar aire, no es la llegada mítica a la tierra prometida, simplemente me estoy ahogando y aquí por lo menos puedo respirar. Y con el cartel de Brutalis, que es la Estatua de la Libertad, al revés, ¿no? Que ya ahí te está diciendo pues cómo va a ser la película. O sea, esto es el sueño americano, pero del revés. Es el antisueño americano. Efectivamente. Y nada, como decíamos, empieza a trabajar con su primo, que hay luces y sombras en esa relación. Y les encargan unos chavales pijos, dos hermanos. Unos muchachos. Le encargan reformar una sala de lectura, convertirla en una biblioteca para su padre multimillonario. ¿De acuerdo? Lo interesante de ahí también es el tema de las relaciones con la familia, ¿no? O sea, es curioso cómo se supone que tú eras a mí, es que esto me suena muchísimo, porque por desgracia lo he vivido, que cuando tu familia como que apuesta por ti para que tú estudies una carrera de éxito, ¿no? Como podría ser en ese caso la arquitectura a este hombre, a este personaje, luego la familia, que es la que recauda dinero, ¿no? Y tal, se quiere aprovechar de tus habilidades pues para hacer negocios ellos, para su historia, ¿no? En el sentido de que parece que te están ayudando, pero realmente no te están ayudando, te están explotando y sobre todo chupando tu energía. Que aquí se le ve mucho a cómo la forma que tiene la familia de, entre comillas, ayudar a Laszlo. Sí, el primo y la esposa, que es estadounidense. La esposa, de que parece que hoy mira qué buena gente que les están dando aquí cobijo y tal, no sé qué, pero en verdad lo que quieren aprovecharse de él, lo meten en un cuartucho apartado para que no vean que es judío, ni que tiene falta por el aspecto que tiene de judío europeo y tal. Y ellos realmente lo que quieren ser son norteamericanos, blanquitos, católicos, ¿no? Que ya cambian también el primo cambia de religión, etcétera, ¿no? Sí, porque el primo se ha casado con una All American Girl, como se dice allí. Good girl. Pero al mismo tiempo, claro, es interesante que no son protestantes. O sea, el salto de judío a protestante sería demasiado fuerte. Entonces son de judío a católico. Y aparte la empresa de muebles se llama con un nombre estadounidense e hijos, ¿no? Porque le dice, pero... ¿Dónde están tus hijos? Y le dice a Adrián Brody a su primo, tú no te llamas así. Y los hijos dicen, no, es que aquí gustan las empresas familiares, ¿no? Entonces ya te están ubicando en un país totalmente diferente al que conoce al país de Hungría, en este caso europeo, que conoce el protagonista. Y te está ya contando lo importante que es el storytelling para tú poderte adaptar o conseguir tus metas, ¿no? Lo vemos en esta primera parte con el cambio de nombre de la tienda del mueble y lo vemos adelantamos que lo vemos en el epílogo con el discurso final que tiene la sobrina en la Bienal. Entonces como al final es una estructurita circular que tiene esta película de nuevo. Más tapada que en otras, ¿no? Que es mucho más evidente, como puede ser la de Sustan. Más sutil, sí. Más sutil, pero aún así sigue siendo... Sí, es más sutil. Lo que pasa es que, claro, sí que tiene una estructura que le lleva un poco a unir el principio con el final.
Y esa parte que comentas de la familia es muy interesante porque están los fantasmas familiares y los fantasmas de la guerra, ¿no? Hay un deseo de acoger, pero al mismo tiempo un rechazo hacia esa persona que le recuerda... Un deseo de olvidar. Exacto. Olvidar todo lo que supone pues la guerra y la persecución, en este caso, de los judíos. Y al mismo tiempo, pues hay también una parte curiosa, que es cuando casi el primo lanza al protagonista a los brazos de su esposa, ¿no? Porque están así borrachos, pero luego están continuamente rechazando lo que son, ¿no? Sí, exactamente. Quieren olvidarse de lo que fueron. Y luego, pues lo que podemos ir comentando, ¿no? Cómo pasa a la historia a arrancar hacia otra dirección, que es cuando, por un encargo fortuito, que es de estos dos pues jóvenes ricos que le quieren hacer una sorpresa a su padre para hacer una biblioteca, y pues el que sabe ahí diseñar es Laszlo, ¿no? El protagonista. Y a partir de ahí, con eso, pues entra en la película, que es muy importante porque es un detonante, entra el personaje increíblemente interpretado por Guy Pearce. Sí. Es interesante todo esto que comenta, en el sentido de que la película habla como de varios temas, y cada uno de esos temas lo vemos en varias partes de la peli, ¿no? Sí. Uno podría ser este de la familia, que también, y la doble cara de la familia, ¿no? Sí. La familia, vamos a llamarle la comunicación familiar que no se hace y la que se hace, ¿no? Sí. Entonces, pues por ejemplo, tenemos la comunicación familiar de la carta, que sabe la esposa, ¿no? El personaje de Felicity Jones, que le va a llegar al primo, porque se la manda al primo, se la manda a Tila, sí. ¿Vale? A Filadelfia. Y sabe que la va a leer Átila. O sea, eso no es una carta privada. Entonces, pues bueno, es como una comunicación pública. Sí. Luego vemos cómo Laszlo, al llegar a Nueva York, lo primero que hace es que lo llevan de putas. Sí. ¿No? Y entonces ya ahí te está dando de bruce con que realmente al personaje no es que le dé igual a la mujer y tal, sino que tiene la vida familiar, la vida privada y luego veremos la vida profesional, ¿no? Sí, las tres P's, del personaje. Del personaje. Entonces ya ahí te lo está poniendo del tiri, ¿no? Todavía ahí no sabíamos muy bien que era arquitecto hasta que no llega con Átila y le habla, ¿no? De que, bueno, pues puede tener esos trabajos y tal. Muy interesante también que la forma que tiene, porque claro, al llegar a un país nuevo, él se tiene que como que ganar la reputación de nuevo. O sea, él era un arquitecto súper reputado y súper prestigioso, pero allí no es nadie. En Budapest, pero allí no es nadie, evidentemente, ¿no? Y claro, pues tiene que empezar de cero de nuevo. Y es como se le ve el cansancio ya del protagonista, ¿no? De ya todo el viaje que ha hecho de estar escapando de los nazis y del ascenso del fascismo desde Europa, que ahora tiene que llegar a un país hiper mega capitalista, o que ahí todavía no era hiper mega capitalista, pero que estaba ya poniendo esos cimientos. Camino de a ganarse ese prestigio con su trabajo, ¿no? Con la supuesta meritocracia de allí. Entonces, claro, es interesante como lo primero que hace es la estructura mínima del diseño de arquitectura, que es el diseño de sillas. Sí. Y hace una silla con el material mínimo indispensable que antes no se hacía con ese material, o sea, antes de la escuela de la Bauhaus no se hacía con ese material, que es el acero, ¿no? Él es uno de los materiales, el acero, el ladrillo y el hormigón armado en este caso, uno de los tres materiales que se supone que fueron los primerizos en la revolución industrial y que luego dignificaron eso, lo utilizaban para hacer cosas de industria, pero luego lo utilizaron para hacer cosas de la casa, cosas bonitas, cosas bellas. Y es interesante como además el primo, los muebles que hace son los de madera, son los ebanistas, son los de artesanos, los de que no requieren como unos estudios superiores para que sean realizados, sino que son de la artesanía, ¿no? Del maestro y el aprendiz. Y sin embargo, Laszlo ya trae esa, pues no nueva forma, sino un poquito más avanzado avanzado tampoco quiero decir, sino de esa escuela europea del estilo internacional que trajo la Bauhaus
con, pues bueno, vamos a hacer unos tubos, vamos a hacer... No más avanzado, sino sí. más novedoso, algo... Ay, perdón. Que no sé... Sí, que no era la madera. Más retador. Y que además también era más barato. Porque claro, la madera en sí... Una buena madera es un material que, pues bueno, requiere de mucho esfuerzo económico y también físico para conseguir y para procesar ese material. Claro. Y esta película... Pues claro, te está diciendo, estoy haciéndolo en VistaVision, una cosa que no se hacía desde los años 60, que seguramente habrá sido más caro rodarla o no, porque ya hemos visto luego cuando hemos ido leyendo las cosas que la película ha costado nada y menos. Para lo que suele costar una película de Hollywood. Exactamente. Entonces, claro, es como que tanto los temas que trata la película y que hace el personaje es también lo que hace el director y la guionista en este sentido, ¿no? El medio es el mensaje. Exactamente, o sea, es como que todo... Una coherencia entre medio y mensaje. Sí, está todo como empaquetadito, súper bien, en el sentido de que cuanto más rasca, dices tú, joder, tío, los cabrones, lo bien que lo han hecho en hilvanar todo de una forma, vamos, que no se sale ni un hilo de ahí, ¿no? Así que bueno, ahí pues está abierto, ahí está abierto. Sí, has abierto antes, previo a este discurso sobre mobiliario, has abierto otra ventana que no quiero que dejarla pasar, que es el tema de la migración. Creo que, por supuesto, no he visto ni la mitad del cine estadounidense que se ha hecho, pero creo que es una de las que yo he visto, junto con La Puerta del Cielo, la película estadounidense que de manera más descarnada y auténtica refleja el drama de la migración. ¿Por qué? Porque hay muchas películas que son grandiosas, como El Padrino o América de Elia Kazan, que lo tratan de una forma épica en el fondo. Es decir, es el tema de, vale, lo paso muy mal, pero como soy súper fuerte física y mentalmente, me sobrepongo a todo y con mi esfuerzo voy ascendiendo. Y parece que ese esfuerzo no me deja huella. Lo hace con una narrativa del camino del héroe, exacto. Totalmente. No me deja huella ni física ni mental. Y esta película, lo has comentado, ¿no? Lo de volver a hacerse siendo alguien más o menos con una carrera, prestigio. Lo vemos todos los días en las personas migrantes que encontramos en España. Total, a lo mejor la persona que te limpia la casa o que está de camarero o camarera, en su país era profesor. O era pues alguien que tenía su propia empresa. O médico o lo que sea. Y aquí se ve eso perfectamente. Además hay un momento que Adrian Brody, ya muy avanzada la película, dice, nunca vamos a ser nada aquí. ¿De acuerdo? Es imposible. Entonces, desde el primer momento te está diciendo que esto no va a ser el camino del héroe. Ni un camino de rosas. Ni que él va a ser un héroe. ¿Por qué? Porque sabemos, o sea, la primera hostia del espectador es, este tío está casado y es nuestro héroe. ¿Y qué es lo primero que hace cuando llega a Estados Unidos? Irse de putas. Y no se le levanta. No sabemos lo cual es impotente ya. No sabemos si es impotente totalmente o que está tan traumatizado por todo lo que ha visto o porque realmente se ha ido de putas. Porque se supone que es lo que tiene que hacer un hombre cuando lleva 3 años, a lo mejor. O metió en un barco. Pero luego cuando llega allí, el ambiente no... Pero aún así, él se ha ido de putas. Claro. Luego, a lo largo de la película, todo el tiempo es una mascota del tema de los mecenas, que ese es otro tema que trata la película. Sí, eso ya hablaremos. Muy bien. Entonces, eso. Y luego vemos, como si fuera una figura de cera, cómo Adrian Brody se va desmoronando ante nuestros ojos a lo largo de la película. No es una cosa exagerada, tipo La Sustancia, pero sí que vemos cómo se va degradando físicamente y es algo más sordo. Los dolores, el carácter que tiene. El carácter, el tener que usar drogas para soportar. ¿verdad? Claro. Nunca habíamos visto... O sea, es un inmigrante que no es héroe y que no es alguien... Es alguien que tiene debilidades, muchas debilidades. Exacto, y eso es un ser humano. Exacto, es como además es la mitificación esta del migrante que viene y tiene que ser como mejor que los demás que están aquí, ¿no? Como este chaval
negro que salvó a un chico, una chica de que se cayera por... Ese sí. Ese sí le vamos a dar la nacionalidad del tirón. Más méritos. Exacto, ¿no? Que estos son los migrantes que queremos, ¿no? Y es como esa mitificación de que cuando tú cambias de país tienes que ser como muchísimo mejor persona que todos los que están aquí, pues evidentemente predicando con el ejemplo y tal. Y no puedes tener ninguna debilidad. No puedes mostrar que vives como vives, no puedes... O que tienes mal carácter. Exacto, ¿no? O sea, todo lo que se le puede perdonar a un ciudadano del país, al otro no se le perdona. Exacto. Que no estamos hablando de delitos, estamos hablando de cosas de carácter, debilidades humanas que todo el mundo tiene. Y porque si además muestra ese tipo de debilidades o esas diferencias culturales que tiene, pues claro, ya te empiezan los prejuicios por ahí, el odio, la xenofobia, el racismo, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, aquí sí que te muestra todo eso. Y además también te muestra una cosa que es interesante también, que es la fraternidad o sororidad de las personas migrantes, pues cuando llegan a un país, y en este caso, él llega a un país, pero él se junta pues con los negros, ¿no? O sea, que ya están allí, pero evidentemente súper puteados, porque claro, esto todavía no había habido ningún tipo de no revolución, sino de los movimientos de derechos civiles, es mucho más tarde. Entonces, pues claro, su primer colega, como quien dice, es un viudo con su hijo en la puerta, ¿no? Eso es muy interesante, porque ahí hay un meet cute, no romántico, pero sí de amistad, que él viene de ver tremendas injusticias, masacres por cuestión de raza, de religión, y llega al supuesto país de las libertades y lo primero que se encuentra es pues que allí también ocurre, dentro de que es una democracia, un montón de injusticias y discriminaciones por diferentes cuestiones. Entonces, él lo que hace es encararse con lo del comedor social, porque dice, bueno, somos adultos, pero aquí hay un niño, darle algo de comer. Incluso se ofrece a ir a la mañana siguiente a ser el primero en la cola para que el niño negro tenga comida, ¿no? Y a partir de ahí se forja una amistad con pues como todas las amistades, con sus vaivenes entre el protagonista y su amigo negro estadounidense, ¿no? Y claro, es que antes los comentabas, esa película intenta algo que es muy complicado, que es tratar varios temas y varias relaciones humanas a lo largo de toda la película. Y es muy difícil hacerlo porque si te dedicas mucho a un tema, se descompensa el otro. A mí, por ejemplo, creo que por ponerle una pega a la película, quizá el personaje de su mujer no está suficientemente desarrollado. Puede ser. O que no se le dedica suficiente tiempo o tiempo de realmente calidad. Pero no creo que sea porque no le interese ese personaje, sino porque es muy difícil mantener un equilibrio cuando estás hablando de tantas cosas, porque la película es ambiciosa y por eso se le va a criticar también. Es que además el tema del personaje de la mujer es un tema complejo en el sentido de que encima le ha dotado de un background, o sea, de historia, porque claro, cuando llega en una silla de ruedas. Cosa que él no sabe. Cosa que él no sabe. O sea, y ha pasado algo que no nos cuentan, pero ya tienes una persona con discapacidad física durante toda la segunda parte de la peli, que es la duración de una película normal. Y luego también el tema de por qué hablan inglés. ¿No? Porque hablan también inglés. Entonces te cuenta que ella, pues bueno, pues estudió en Londres, no en Oxford. En Oxford ella inglés, y era periodista. Tenía posibles. Era una familia que pudo mandar a su hija a estudiar a Oxford. Exacto, ¿no? Entonces, pues ya ahí te habla también de un nivel económico, te hablan, pues, bueno, que realmente los judíos eran quien tenía parte de bastante... Vamos, gozaban de wellness financiera en Europa, ¿no? No todos, pero evidentemente, porque había de todo. Una cantidad importante. Sí que ella, como siempre podemos creer o no creer a los personajes, ella da una explicación de la silla de ruedas. Sí. Dice que la miseria, la falta de alimento le provocó osteoporosis. Por la falta de calcio y demás. Eso es lo que dice ella. Nunca sabemos si eso es verdad o no. Porque sí, bueno, y también es verdad, claro, es que no lo sabemos. Lo mismo fue violada. Los personajes dicen cosas, a lo mejor... Y además lo dijo en una cena pública.
O sea, no vemos nunca hablar a ellos dos de lo que le pasó a ella en lo privado, sino que lo cuentan en lo público. Lo dice en la estación con más gente. Exactamente. Entonces, pues claro, ahí a lo mejor no es el momento, ¿no?, de decir lo que te ha pasado realmente. Pero bueno, da igual. Y no saben lo que tú dices. Nos faltaría saber muchas conversaciones privadas entre ellos, porque la película... No sé, como espectador hay muchas cosas que no sabemos, que lo que es muy interesante. Porque en la película parece que hay que saberlo todo de todos. Claro, porque además en algún momento ella comenta que eso puede ser temporal, pero no vemos en ningún momento que eso sea temporal, porque siempre va en silla de ruedas. Solo cuando, que además es también muy simbólico, solo hay un momento que es cuando se enfrenta a los ricos que no va en silla de ruedas. Sí, porque va con un andador. Con andador, muletas y demás. Sí. Entonces, eso también es muy simbólico, ¿no? Claro. La película es una película para ver varias veces. A mí me encantaría verla otra vez comentándola, la verdad. Sí. Incluso es una película para ver en casa, no por nada, por la posibilidad de ir parando. Y una vez que ya la has visto, un par de veces en el cine o lo que tal, luego puedes ir porque tiene muchas capas que estás viendo la película y dices, vale, esto no sé que no lo he interiorizado del todo, pero no puedo ponerme a pensar en ello porque esto no para. Sí. Porque aparte la película está llena de planos subjetivos de medios de comunicación avanzando. O sea, medios de transporte. Es verdad. El tren, los coches. Y es como que, para mí, significa que a pesar de todo lo que él está sufriendo, no puede pararse, que es otra cosa muy interesante. Los personajes ricos pueden pararse a pensar sobre ellos. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no soy feliz? Él no puede. Él no puede, ¿no? Él tiene que seguir. Además, es que es curioso también la fiesta que hay en determinado momento cuando el protagonista hace la biblioteca, que la biblioteca tiene un diseño interesante. Me parece muy guay lo que han hecho, lo del diseño de producción de esta peli, que dicen que no han tomado referencia de ningún arquitecto, y yo creo que sí, pero bueno. Ya siempre se dice, ¿no? O por lo menos la diseñadora de producción, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, muchas veces se dice en las películas, no, yo no he hecho un remake de la película, he adaptado la novela de manera más fiel, por ejemplo, ¿no? Pues aquí igual, no, yo no me... Pero no sabemos bueno, si eso es verdad o no. El caso es que ella, os pondré la URL del artículo en la nota del podcast, dice que no se ha basado en ninguna, pero yo creo que tiene un bagaje arquitectónico importante, porque ahí en esa arquitectura a mí me recuerda mucho a las obras de Álvaro Aalto y Aina Aalto, como el pabellón el que te he enseñado antes, el del pabellón que hicieron de Finlandia en la Exposición Universal de Nueva York. Sí. Y bueno, y otros edificios, la biblioteca también de la Universidad de Jyväskylä, me parece que también es con esos diseños que planteaban, ¿no? Los cambios del sol, la entrada del sol la desviaba para que no te diera directamente la luz del sol, las aperturas, o sea, aprovechar el espacio. Y los juegos también con los materiales, en este caso con la madera, ¿no? A la hora de usarlo como mobiliario, parte del mobiliario. Claro, es que todo casa, porque la película no busca ser espectacular, ni esa arquitectura tampoco busca ser espectacular. Exactamente, busca ser funcional y que te cree un espacio pues que sea agradable de leer en ese sitio. Porque tú ves la biblioteca no te pata, pero te flipa. Te flipa, sí. Es mejor flipar que patar. Porque cuando algo te pata dura 2 segundos. Cuando algo te flipa se queda para siempre. Claro, exacto. Ajá. Y además el tema ¿no? De que haga esa cosa que él no se dé importancia, ¿no? Que es también como el tema de la falsa humildad, ¿no? De decir, bueno, ahora a lo mejor de la falsa humildad, pero también, ¿no? De la inteligencia de decir, ahora no es el momento de discutir con una persona que está súper cabreada y tal, para decirle lo que estabas haciendo ahí. Pues lo dejo pasar y mira, si no me pagan o lo que sea, pues bueno, ya lo arreglaremos de otra forma, ¿no? Sí, de hecho, cuando vuelven a encontrarse, el rico le dice, oye, ¿por qué no me rebatiste? Y dice, con tanto grito... Es que ¿qué vas a decir? No era el momento. No era el momento, exactamente. Entonces ya ahí también te da a entender, ¿no? La de veces que a lo mejor ese personaje ha luchado y ya está cansado. Que eso es una sensación que tenemos muchas veces la gente creativa cuando intentamos explicar algo porque es importante o porque eso está hecho así, y cuando ves que el interlocutor no lo quiere entender, pues al cabo de los años con tu experiencia pues aprendes a que, mira, paso y ya en algún momento pues lo entenderás. Y si no lo entiendes, pues peor para él, ¿sabes? Sí, está hablando todo el tiempo de
de cómo... Del hartazgo, ¿no? Sí, y que todo el mundo tiene que pagar peajes para poder hacer cosas, ¿no? O sea, el protagonista pues tiene que explicarle a gañanes de Estados Unidos que lo único que le importa es si va a haber una capilla. Tiene que darles una charla para convencerlos, pero es que incluso el millonario, como va a usar fondos públicos, también tiene que... hocicar sobre unas cuantas cosas. Entonces eso también está muy bien reflejado. Muy bien reflejado. Te expresa, la peli también te habla muy bien de cómo funciona el recaudar dinero, ¿no? Cuando quieres hacer un proyecto pues mastodóntico como y cuando ese, allí ¿no? todo es charity, ¿no? Exacto, o mecenazgo. Y además una capilla protestante, ¿no? Que al fin y al cabo la está haciendo un judío. Entonces, pues claro, también convencer a la gente o intentar ocultar que es judío y no protestante, pues tiene que lidiar con ese tipo de cosas también, ¿no? Y luego el tema que te quería comentar del background de él. O sea, del hartazgo que tiene. Recordemos que el personaje viene de la Bauhaus. O sea, no es casual que venga de la Bauhaus. La Bauhaus, recordemos que... No se pone porque la Bauhaus mola. Exactamente. Nada en la película está porque mole. Exacto. La Bauhaus, ¿qué es? Es una escuela que se creó en la República de Weimar y es una escuela, además, recordemos que la República de Weimar luego estuvo en la Alemania nazi. Es una escuela que luchó contra el nazismo. De hecho, es una escuela que fue cerrada cuando el alzamiento del fascismo, del nazismo en Alemania, la vio como una amenaza continua, porque lo que proponía la Bauhaus era el cambio, o sea, era la escuela sobre el movimiento moderno. El movimiento moderno es un movimiento que surge reaccionando al neoclásico y reaccionando a toda la arquitectura continuista que se hacía desde el Renacimiento, para precisamente recalcar que la revolución industrial pues también puede ser una revolución ideológica y una revolución en la vida de las personas cotidianas. Y significó mucho más la función frente a la forma. Porque claro, recordemos que antes la arquitectura se hacía sobre todo para las personas ricas, y las instituciones como la iglesia, etcétera, demostraban su poder y su majestuosidad. Sí, como la pintura también. Como la pintura, la escultura, etcétera, ¿no? El arte estaba al servicio siempre del poder, que todavía sigue así. Pero en este momento de las vanguardias, de las revoluciones, del comunismo, de los movimientos marxistas y colectivistas, la arquitectura también tuvo esa parte de importancia y bebió de ello. Y la forma en la que tuvo de beber de ello en esta Europa, ¿no? de los años 20, etcétera, post Primera Guerra Mundial, era pues llevar los principios del movimiento moderno, que era quitarle toda la parte de decoración a la arquitectura con el famoso Tratado de Ornamento y Delito de Adolf Loos, de crear una arquitectura que fuera funcional, que resolviera los problemas de la sociedad, que resolviera el problema de la vivienda, que resolviera problemas de la propia casa, de las ciudades. Se metió en todo esto de cómo se organiza para que pues todas las personas dentro del socialismo, dentro de una sociedad, pues tuviera una vida digna. Y todo eso pues se recogió en la Bauhaus, que recordemos una escuela de arte y oficio, donde abarcaba todas las, entre comillas, las artes, ¿no? Estaba la arquitectura, la escultura, también las artes textiles, y había tanto hombres como mujeres. O sea, era una escuela diversa. Y eso, pues claro, ahí recordemos que también estaba Walter Gropius. También estudió Mies van der Rohe y fue director. De hecho, fue un director Mies van der Rohe un poquito amarillista, como le digo yo, porque al principio sí que abrazó un poco los movimientos del Eso se ve en el... y luego coge y se fue de allí, ¿sabes? Se Entonces, ve en el cómic Mies. Sí. Lo cuenta muy bien. Es verdad que tú te pillaste el cómic y bueno, y al final pues tristemente desapareció, no, la cerraron. Y claro, tú imagínate la que se montaría allí para no cerrar esa institución, porque fue durante tantos años un hervidero, ¿no? Yo lo recuerdo mucho también como se nos hablaba aquí en España de la residencia de estudiantes, ¿no? Con la generación del 27 y todo eso. Dalí, Lorca, Buñuel. Exacto.
Entonces, pues bueno, también tener contexto de que Laszlo era húngaro y se fue a la Bauhaus, o sea, el movimiento que hay desde Hungría hasta Alemania, pues ya también te indica un movimiento de que seguramente sería una persona pudiente. Y evidentemente sí, en la Bauhaus había muchas clases sociales, pero sobre todo había gente pudiente, ¿vale? Que adoptó esos principios del movimiento moderno y esos principios sociales y esos principios por cambiar el mundo y pensar que el mundo podría ser diferente. Sí, eso se ve. O sea, al final Laszlo es un personaje desencantado por los horrores de la guerra y por encontrarse un Estados Unidos que no es lo que él podía a lo mejor pensar, que se ve desde el principio en la cola del comedor social. Has hablado del momento Guy Pearce cuando se enfada con él, primero porque más culpa de los hijos todavía, porque saben que no le gusta que le den sorpresas y le han cambiado la sala. Pero luego, al cabo de unos años, cuando Laszlo está ahí con el carbón, viene a visitarle. Sí. Y aparte Laszlo dice, pero es que no tengo tiempo, estoy trabajando. Y dice, no te preocupes, yo ya lo arreglo con tu patrón. Ahí se habla mucho de un tema que ha ido en aumento, en mi opinión, que es la tontería. La tontería, Es exacto. decir, Guy Pearce no le gusta nada lo que ha hecho Laszlo en su biblioteca, pero cuando empiezan a hablar de ella en revistas prestigiosas... Sí, porque imagínate, Laszlo también montaba cena o lo que sea, invitaba a gente allí y uno dijo, ¡uy! El Laszlo no, el Guy Pearce. El Guy Pearce, perdón. ¡Uy! ¿Esto qué es? El holandés. Sí. El holandés hecho a sí mismo. Entonces, es muy también simbólico que sea holandés. Luego hablaremos del personaje de Guy Pearce. Y se ve claramente que lo que le cambia la opinión no es que él tenga una revelación y diga, hostia, pues lo que ha hecho este hombre es estupendo. No, es porque alguien supuestamente de alta cultura en una revista o en varias revistas ha dicho, esto es la leche. Aquí tienes una cosa increíble y tú... Lo has ninguneado. Lo querías tirar y todo. Y además empiezan a investigar y ven todo lo que ha hecho Laszlo en Europa, que hay un momento muy bonito que le da las fotos de lo que ha hecho y Laszlo dice, me las puedo quedar porque es el recuerdo. Lo único que tiene. Claro. De obra suya. Claro, las obras están allí, pero él está a miles de kilómetros de distancia y no sabe si alguna vez podrá volver a ver sus obras, ¿no? Porque, claro, después del nazismo llegó el comunismo, entonces tampoco creo que Laszlo quisiera estar allí, ¿no? En el comunismo más soviético. Entonces, ese momento a mí también me impactó. El momento, por un lado, de que bien muestra la peli, cómo te cambia la opinión porque otros supuestamente expertos te digan que eso es bueno, en lugar de también tú tener tu propio criterio, y luego pues el buscarlo precisamente por eso, ¿no? Además, la presentación del personaje de Guy Pearce, del holandés, cuando llega a su casa y ve... Van Buren, ¿es? Van Buren, ¿no? Cuando ve todo aquello, ¿no? Que están trabajando y tal, lo primero que hace es, como ser despreciable que es, meterse con el negro, ¿no? ¿Qué hace un negro? Y además dice la N-word. Y claro, tú, pues imagínate la violentez de decir esa palabra ahí... En ese momento... Claro, porque no olvidemos que su amigo negro acaba formando parte de su equipo. Exactamente, está dentro de su equipo de obra. Sí. Entonces, pues claro, es como... Hostia, tío. Y además, acordemos también de la escena en la que negocia cómo va a ser esa... O sea, el precio que va a tener esa obra, esa reforma, ¿no? Que al final la saca por el doble de lo que es y el primo le dice... ¿Doble o más? O más. Y el primo le dice, pero si yo podía hacerlo por esto, y dice, le ha sacado el doble, y dice, no, pero es que va a valer más. Sí, yo creo que le ofrecen 1.000, él dice que 2.000 y el primo dice que lo iba a hacer por 400. Sí. Porque el primo es un mediocre. Es un mediocre total. Que nunca va a llegar... Sí, no va a vivir mal, pero nunca va a llegar a nada. Y además que seguramente ni le pagaría a los obreros ni nada, y el otro, pues, evidentemente le iba a pagar a los obreros, los materiales, ¿sabes? Sí, quería hacer las cosas bien. Claro, exacto. En ese momento también hay o sea, trata de una cosa que no hace falta que seas arquitecto. O sea, cualquier persona lo comprende, que es Laszlo sabe por cómo ha reaccionado que Van Buren es un chungo. Pero le ofrece hacer algo para salir, o sea, hacer lo que él, su profesión. Sí, algo interesante para él, motivante para él. Como que transige, dice, bueno,
tengo dos opciones. O seguir recogiendo carbón o hacer lo que me gusta, pero a las órdenes de un chungo. Ya. ¿Y quién no ha tenido que tomar esa decisión Pues claro, en la pero vida, vamos ¿no? a ver, es que Cuando eso es sabes así. que el que te ofrece el dinero, la vía de financiación, va a ser todo problemas. Pero claro, entre hacer lo que te gusta con un montón de problemas o no hacer lo que te gusta, pues es complicado, ¿no? Entonces, creo que es otro tema que la película trata excelentemente. Y si quieres nos metemos en política. ¿Nos metemos en política? Sí. Bueno, perdonad, hemos hecho un intermedio aquí hablando en petit comité. Es una cosa que vamos a cortar, pero bueno, así dejamos un poquito de intríngulis. Ponemos el minutaje de 15 minutos hacia atrás, ¿no? Como claro, en la peli. Para hacer homenaje. Y hablamos pues de la segunda parte de este podcast que va a ser, vamos a hablar de política. Sí, porque la película es muy política también. Ya hemos sacado temas. Vamos a hablar de política y de influencias cinematográficas, si te parece. Perfecto. Porque va unido. O sea, hemos terminado el enigma de la Rival y ahora entramos en la parte 2 a partir del 53 de Hard Code of Beauty. Pues la película trata la política en sentido amplio. La política laboral, la política de las relaciones humanas. Pero también hay varias conversaciones bastante interesantes entre el millonario y nuestro prota. ¿Por qué? Porque evidentemente Laszlo es un tipo que se puede mover con cualquier tipo de personas, pero evidentemente lleva 10 años sin hablar nada interesante con nadie. Y el millonario sí que tiene un bagaje por la fortuna que ha tenido de poder formarse. Entonces tiene una conversación muy, muy chula sobre los horrores de la guerra, también sobre lo que ha vivido el millonario, cómo ha hecho su fortuna y un poco sus temas familiares, que también son interesantes. Y creo que ahí la película está ahondando, por un lado, en el ciclo inevitable del fascismo, del que se está hablando mucho últimamente, y por otro lado, casará con el epílogo, con cómo, igual que decía John Ford en Liberty Banners, una cosa es la historia, otra cosa es la leyenda, cómo los seres queridos, sobre todo, familiares o los que te rodean, a veces utilizan tu legado para validar sus ideas políticas, religiosas, de todo tipo. Que eso es un epílogo que puede pillar, a mí me pilló a contrapié. Yo me quedé también un poquito, ¿qué? Pero bueno, pero después luego, lo entiendes. Si lo habla, dice tú, vale, es irónico. Pero, bueno, irónico es... No, es irónico y puede parecer precipitado. Precipitado, sí. Como que la peli ha tenido un ritmo no lento, ahí, pero controlado, y de repente se acelera de una forma... ¿no? Pero ¿qué te parece? Porque ahí podemos entrar también en la comparación con El Manantial. Exacto, sí. El tema... De Kim Vidor. Además, es interesante esta cosa... Estoy diciendo muchas veces interesante, que esto es una cosa que menos interesante del mundo, que además es prohibida, ¿no? En el Capitán Fantastic, que dice interesante no se puede decir, ¿no? Bueno, el caso es que cómo introduce el tema de la política de esta película, que viene con una pregunta, ¿no? Es como un método socrático, te haces preguntas, ¿no? Para hacerte más preguntas. Que es como ¿por qué la arquitectura? ¿no? Entonces, te das cuenta que o por lo menos el protagonista, la historia que se ha montado para decirte que por qué la arquitectura es una historia, pues, o una razón meramente política. Que es decir, que la arquitectura la eligió porque tenía la posibilidad, podía aprender la forma de construir edificios que luego perduraran en el tiempo, pero no por el tema egocéntrico de que perdure en el tiempo. Sí, sino, voy a dejar algo por el mundo. Exacto, no es por el tema de por qué se tienen hijos y todas esas cosas, sino de perdurar. No le importa tanto que sean reconocidos como sus edificios, sino que esos edificios estén ahí. Sino que esos edificios estén ahí a pesar de todo, a pesar del fascismo, a pesar del cambio climático, a pesar de ese tipo de discurso que es como un discurso de esperanza, de que a pesar de todos los males que la sociedad estamos pasando y de todos los males que la humanidad pasa, incluso los animales, etcétera, hay cosas que pueden perdurar, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que es el argumento totalmente contrario, o sea, a partir del mismo principio, que es el principio de perduración, es diferente como lo cuente, ¿no? Que también está
el tema este del storytelling, ¿no? Es diferente como lo cuenta El Manantial con Kim Vidor y Anne Rice, del egocentrismo, de la chulería, del clasismo del arquitecto, que todo lo quiere hacer, como podríamos también meterlo en un Frank Lloyd Wright o en un más moderno, el bien casado, como le digo yo, el Calatrava me la clava. O un deportista de élite. O un deportista de élite, exactamente, que todos ya sabemos, mallorquín, que todos ya sabemos, de Real Madrid. Pues este tipo de discurso totalmente, ¿no? Del camino del héroe y de a contratiempo y de la meritocracia falsa y todo eso, lo vemos en contraposición con un discurso colectivista. No colectivista en sí, pero sí como funcionalista también. Sí. Así que el por qué la arquitectura me parece hiper mega potente, en palabras de Adrian Brody en este caso, y diciéndoselo a un rico que se ha creído su cuento de la meritocracia, porque te cuenta una historia ahí de que su abuela era una... Su abuela era rica, pero su madre, quiero recordar, se casó con alguien que no le gustaba, entonces lo desheredaron. Y cosas así, ¿no? Entonces siempre estuvo defendiendo a su madre y todo esto. Y después, pues, no sé qué, cuando necesitó dinero, ¿no? La abuela o algo así, y ya ellos habían habían tenido ya dinero. Bueno, la historia es muy interesante. Sí, la historia... Tú también te puedes creer, como igual que con la mujer, te puedes creerla o no creerla. Exacto, pero también es el tema este de intentar empatizar con alguien que está empezando en ahí, ¿no? De tenderle la mano, de decirle, oye, que soy igual que tú, cuando es mentira. Es como el discurso trampista que le da pues a la gente que precisamente le vota a él cuando van a hacer las políticas en contra de ellos. Soy uno de los vuestros. Soy uno de los vuestros, ¿no? Como pueden ser pues a los hombres negros y a los hombres latinos, que es lo que ha pasado allí en Estados Unidos, ¿no? Que le han votado masivamente a Trump. Pues precisamente ese discurso, ahora decimos trampista, pero siempre fue como populista y nazista, ¿no? Fascista, de tender la mano al migrante, al pobre, diciéndole que es como tú, ¿no? Cuando es algo aspiracional. Cuando, ¿no? El discurso este también de Eat the Rich. ¿Por qué ahora mismo vemos a los ricos como alguien admirable, ¿no? Porque queremos, por el discurso aspiracional, ¿no? De llegar hacia ellos. En vez de tener la conciencia de clase colectivizada, porque no queremos parecernos al pobre, no queremos decir, oye, que yo cobro lo que cobro y soy lo que soy, vivo con quien vivo, pero yo no soy eso, yo soy lo que quiero ser. Entonces, pues bueno, ahí Como todas las grandes películas, que para mí esta lo es una película grande a contracorriente, en todos los sentidos, es decir, no parece grande en algunos momentos, porque por su propio, lo que hablábamos del medio es el mensaje, no quiere ser grandilocuente. Como todas las grandes películas, está hablando del pasado, pero está hablando del presente. Y posiblemente del futuro. ¿No? Lo que hablabas en este caso, para ya cerrar el tema de la conversación, yo también lo que veo, que es más o menos lo que tú has dicho, es la idea de que lo que quiera Laszlo es demostrar a las generaciones futuras que aunque todo esté muy mal, hay posibilidad de dejar cosas bellas, que puede ser un edificio, una película, un libro. Una idea también. Una idea. Entonces, eso es un poco su legado, que no es individualista, sino colectivista, como tú dices. Y ahí se opone a una película que también está muy bien cinematográficamente, que es El Manantial, de Kim Vidor, pero que está basada en una novela de Ayn Rand, que es la mayor ideóloga del objetivismo, que es una teoría egoísta definida a sí misma por ella, que el egoísmo nos salvará, ¿no? Porque cada uno conseguirá sus objetivos, ¿no? Y ahí tenemos ese trasunto de Frank Lloyd Wright, como siempre se ha dicho, que es todo lo opuesto a este personaje. Podrían parecer muy parecidos, porque los dos luchan contra el sistema, en cierto modo, pero el personaje que en este caso es Gary Cooper, no es un superhéroe, no fica nunca, se puede pasar 3 años trabajando en una cantera en lugar de diseñar, pero sigue estando tan musculoso, guapo y estupendo, y con la cabeza totalmente bien amueblada, lúcida y sin drogarse.
Y aquí vemos una persona real. Es interesante también lo de la cantera, no me acordaba del manantial, que aquí también el trabajo no en una cantera, pero sí en el puerto sacando... Sí, no me acuerdo qué era, ¿no? O no, de remachador o algo. sí, ¿no? está en el puerto, pero luego también está como con el carbón. Hay un momento Con que el carbón, sí. o algo. Sí. Yo creo que lo que eso es la industria más contaminante que hay para las personas también, porque los arenales... El fluvio, ¿no? Ay, ahora no me acuerdo. ¿Qué es lo que hay ahí? Lo que hay aquí en Alicante que contamina tanto y es tan malo para la salud de las personas. Los graneles. Los graneles, coño. No me salía podía tener palabras. Pues yo creo que Corbett ha visto el manantial varias veces, seguro. He dicho, quiero hacer el manantial, pero de verdad. Sin el manantial bueno. Sin hacerlo agiográfico. Es decir, como si fuera la biografía de un santo. Exactamente. De un santo moderno, ¿no? Sí, en lugar de ser sí. alguien que hace milagros, lo que hace es que gana el sistema. Totalmente. Hay otra cosa en el manantial que no me gusta cinematográficamente, que es demasiado exacerbada románticamente, ¿no? Las escenas románticas se han quedado súper anticuadas. Pero aún así es una película potente. Que sí. Kim Vidor hay que verlo siempre. Pero la sensibilidad moderna nos acerca más a esta película, que quizás sea más dura de ver. El manantial, como producto de Hollywood en el buen sentido, son películas del Hollywood clásico que se ven muy bien, que son fáciles de ver. Son sencillitas, van rápido. Son fáciles de ver y esto, ¿no? Su mensaje simplista en el sentido de que claro y potente. Y esto es un sufrimiento. Sí. Entonces, a mí me entronca más pues con películas más setenteras, que es donde más se acercó el cine a Europa de Hollywood, como hemos dicho, La Puerta del Cielo, pero también, como bien dijo David Fuentes, tiene cosas de Georgia for Friends. Sí, cierto. Y hablando de esto de la política, pues es interesante que pase, ¿no? Otra vez con lo interesante, que pase otra vez, ¿no? Cuando te sales, ¿no? Del contexto americano y te vas, ¿no? A la madre patria, en este caso a Italia. Exacto. Que además también es como la patria de de la arquitectura, vamos a llamarle moderna, bueno, pues del Renacimiento, de cuando resurge, ¿no? La arquitectura clásica. Cuando hablamos de clásico hablamos siempre de los griegos y los romanos. Entonces, en el Renacimiento, en torno a los años 1400, 1500, esa metodología griega y clásica y romana, pues casi como que se había olvidado por los vándalos y por los bárbaros que vinieron, entre comillas, que estaban en Europa, pero bueno, que cayó el Imperio Romano y por tanto cayeron esa forma de construir. Y ya después, pues, después del románico y del gótico, pues estos arquitectos renacentistas, pues, resurgieron el método clásico. Y por eso la ida a Italia. Sí, la larga y fundamental secuencia de la cantera. De la cantera en los mármoles de Carrara. Recordemos que Carrara es una ciudad que está totalmente volcada en los mármoles. Esos mármoles se usaron muchísimo en el movimiento moderno, pero sobre todo cuando se quería dar como majestuosidad. Bueno, es no muy jodida la palabra. A los principios del movimiento moderno. O sea, normalmente se utilizaba el hormigón, el ladrillo y el acero, y tú cuando querías darle, pues, bueno, pues básicamente cuando te contrataba un rico, cuando te contrataba, pues yo qué sé, un ente público o algo así, y querías darle un material muchísimo más noble, se usaba el mármol, ¿vale? Como el mármol se usaba también en el Renacimiento a tope. Los edificios oficiales tienen mucho mármol, siempre, muchas veces. Y por eso, pues, por ejemplo, si vais al pabellón de Barcelona, que es un pabellón de Barcelona que fue por la Exposición Universal de 1929 allí, que también acordemos que esta es la época de las exposiciones universales donde se quería, pues bueno, mostrar al público llano los avances tecnológicos que estaba viendo tanto en la arquitectura, la tecnología, etcétera, o sea, en todo, ¿no? Y este pabellón de Barcelona la hizo Mies van der Rohe y utiliza acero y sobre todo mármol. Parte mármol de Carrara, mármoles de otro sitio, pero el mármol de Carrara es este que es blanquito. Blanquito con beta grise, etcétera, ¿no? Y en este caso, pues van allí
porque creo que el altar o alguna parte del mastodóntico edificio multifuncional que quería... Gimnasio, biblioteca, capilla, centro social. Exactamente, ¿no? Pues había una parte que sí que querían que fuera mármol para que reflejara la luz de la cruz cuando entrara, no sé qué. ¿Vale? Entonces, pues bueno, en contraposición de ese hormigón crudo, hormigón armado, que recordemos que el hormigón lo utilizaban ya los romanos y se utilizaba sobre todo para que las construcciones fueran baratas y fueran monolíticas, es decir, de conseguir esa estructura. Bueno, cuando consigues lo monolítico, consigues que el tema físico de la propia estructura pues sea mucho más difícil de que eso se caiga. El problema del hormigón es que atracción va fatal. Las fuerzas de tracción son las fuerzas que tú haces cuando apoya, o sea, la tracción en el movimiento horizontal cuando tú aplicas un esfuerzo vertical. Sí. ¿Vale? Entonces las vigas de hormigón sin armar... Sí, como si cojo un trozo de madera y empiezo a poner los dedos ahí. Exactamente. La madera sí va un poquito mejor, aunque un cortante va fatal, pero el hormigón va fatal a tracción. ¿Vale? Entonces, para resolver eso, alguien se inventó, no me acuerdo quién, meter barras de acero en el hormigón. Por eso cuando vamos a los edificios modernos y tal, y vemos que están hormigonando, vemos los hierros así para arriba, pues es la solución que se le buscó al hormigón al hormigón para que fuera bien a tracción. Exacto. Y por eso podemos hacer estas estructuras, los rascacielos sí que son de acero la mayoría, pero podemos ver estas estructuras mucho más monolíticas y podemos hacer una estructura que sea estructura de hormigón y luego meterle por los mármoles de Carrara o lo que sea. Exacto. ¿Vale? Para lo que hemos estudiado arquitectura es como si coges un barquillo relleno de coco. Exacto. Y empiezas a pegarle golpes desde arriba. O chocolate, ¿no? Le metes chocolate ahí. Y aquello se... Exacto, le metes chocolate y a lo mejor ya no se desmorona tanto. Exacto. ¿Vale? Qué rico. Qué rico el chocolate. Yo me imagino porque tiene la película, al menos en los títulos de crédito, tiene como 25 productores, que me ha llamado mucho la atención. Me imagino a los productores diciendo, ¿pero por qué tenemos que ir a Italia? Sí, porque además se van a Italia, de verdad. Después lo mismo. Y yo creo que es no es una secuencia, es casi una parte de la película. Un capítulo que es fundamental. A mí me encantó el capítulo de Italia, tío. Primero, por el contraste entre el personaje estadounidense de Guy Pearce y el de la cantera. Luego, porque nunca se podía usar también la palabra que tanto le gusta a nuestro amigo Gonzalo Logio de telúrico, de la tierra, como en este caso, ¿no? Ese ambiente... Tellurious Monk. Que yo creo que es fundamental porque nos vuelve a la parte más ancestral, más visceral del ser humano, que es sin tecnología, sin ningún tipo de tecnología, la roca, ¿de acuerdo? Y ahí se produce uno de los momentos más alegóricos de la película, que a mí me recordó a otros momentos alegóricos de Georgia for Friends de Arthur Penn. Hay un momento en que, igual que dice nuestro amigo David Fuentes, que si cuando la segunda canción de Emilia Pérez no entra, ya no entras, pues en Georgia, si no entras en la escena donde un padre mata a su hija en el día de su boda, ya no la sigues la película, porque es alegoría. O sea, él no está realmente... no es un padre matando a su hija, es un hombre de la vieja guardia estadounidense matando a la juventud, a la nueva juventud, ¿no? Pues aquí en esta película hay un momento que seguramente sorprenderá a muchas personas que estén en la sala y que puede sacarte de la película si no pillas... ¿Qué te está diciendo? Que es una alegoría, que hay una violación literal de Guy Pearce al personaje de Adrian Brody, que está así medio borracho o drogado. Borracho drogado. Que pues coge y lo viola. En la cueva ahí de los mármoles de Carrara. Cuando en ningún momento has visto una atracción o un deseo un deseo sexual por parte del personaje de Guy Pearce. Yo creo que lo que quiero decir con esto es que lo que te está contando la película no es que Guy Pearce se quiera follar a Todd, sino lo que te está contando es que los ricos se follan a los pobres. Exactamente. Por eso quiero decir que además se los follan borrachos y drogados. Claro. Con la droga que le dan esos mismos sistemas gobernados por las grandes fortunas, ¿no? Que no te muestra que haya un deseo sexual que no ha correspondido, entonces era típica violación, sino que la película va más allá.
No es solo una violación y ya está. Hay una alegoría, hay una metáfora. Y una metáfora pero bueno, directa, ¿no? Literal, cómo el poder se folla a los pobres, ¿no? Sí. Igual que en Wicked te dicen el mensaje literal y en la sustancia el muslo de pollo es literal. El literal. Las metáforas literales que ya dejan de ser metáforas, ¿no? Bueno, dejan de ser metáforas, pero no dejan de ser alegorías. Sí, pero por la forma más que por la forma en la que ocurre. Claro, ¿no? entonces esa parte que es como otra peli, ¿no? Como que es interesante. Y ahí conecta también, toda la película para mí conecta con dos de las películas más difíciles de Paul Thomas Anderson. Una me gusta muchísimo, que es The Master, con Joaquín Phoenix y un tipo que también vuelve de la guerra y se encuentra con los de la religión esta de Travolta, la cienciología. Y luego Pozos de Ambición, que debería volver a verla, porque en su momento me pilló a contrapié. Son películas ásperas, difíciles, y tú te esperas ahí más. ¡Peliculón! Y no es un peliculón, es una gran película, que no es lo mismo un peliculón que una gran película. Sí. Entonces, pues... Y luego está el tema que no hemos tratado porque es importante para el epílogo, de la sobrina. Sí, además la sobrina que no habla. Esa conversación surge antes de irse a Italia. Sí. Porque es como que tienen una... Me encanta esa escena también, porque están como ya... Viven en Nueva York, porque al personaje de Felicity Jones, la mujer de Adrien Brody, le han dado un trabajo en un periódico en Nueva York. Y él está haciendo diseños. Y él está haciendo diseños también en una... Haciendo diseños industriales. Sí, está como en una especie de estudio de arquitectura que no es suyo, sino que está trabajando como delineante. Él nunca tiene un estudio de arquitectura en Estados Unidos. No, la verdad es que no. O sea, que está ahí trabajando de mano de obra y de repente pues viene de nuevo el abogado judío de la familia de Guy Pearce a decirle que, oye, que van a retomar el proyecto, porque el proyecto en determinado momento se para por un accidente que hay, que bueno, te expresa también o sea, es que también es una crítica total al catastrofismo y al capitalismo de grandes inversores, ¿no? Que recordemos, por ejemplo, lo que pasó durante la pandemia, durante el confinamiento, que claro, los servicios de streaming, los servicios también de digitales, como pues Twitch, Netflix, cualquier tipo de plataforma digital donde la gente consumía a tope porque estaban todas en sus casas y no tenían otra cosa que hacer o otra cosa de entretenimiento, pues claro, las previsiones económicas para los años futuros los basaron en torno a lo que se había ganado durante la época del confinamiento mundial, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es irreal. Que es irreal totalmente. Esperaban ganar lo mismo que ganaron en el confinamiento los años venideros. Y ahora, por ejemplo, en la industria de los videojuegos se está viendo una cantidad de despidos y una cantidad de idas de olla, de desmantelamiento, porque precisamente entró mucho dinero de inversores que no tenían ni puta idea de cómo funciona la industria de videojuegos y por tanto cuando ven que no ganan el dinero que le prometieron se van y cierran una barbaridad de cosas, ¿no? Pues esto es una cosa parecida, pero por eso vuelve a hablar del presente. Exactamente. Es una cosa parecida que en lo que estamos viendo, las desaceleraciones económicas que estamos sufriendo con lo que ocurre con el accidente de un tren que lleva materiales a la obra. Que descarrila, mueren 2 personas y al carajo los materiales, ¿no? Entonces, pues, hablan de que se van a ir a la ruina si mueren las 2 personas. No sé si llegaron a morir o no. No se llega nunca a saber, están en el hospital, están discutiendo que si mueren, pues se van a arruinar. Cuando es mentira. Sí. Y lo vemos luego que es mentira. Que lo que pasa es que está cabreado porque las cosas no salen como ellos han querido y por tanto se vuelven catastrofistas, dramáticos y tal, y tiran y desmantelan. Como niños pequeños. Como niños pequeños. Niños chicos, como dirías tú. Exactamente, ¿no? Y es como, fíjate cómo son encima los ricos, que son impredecibles, que cuando se supone que algo ínfimo que le va mal, que no debería afectarle tanto, porque por supuesto tienen seguro, tienen de todo, ¿no? Pensábamos ganar 100 millones y hemos ganado 99. Esto se hunde. Exactamente, ¿no? Y sí que, entre comillas, puede destrozar la vida de toda la gente que está allí, ¿no? Sí, porque a partir de ese importa. momento, o sea, directamente Laszlo va a perder su empleo, pero también lo va a perder su amigo negro. Sí. Y entran... Pero aparte... La película en ese momento te dice una cosa muy obvia que cualquier persona con 2 dedos de frente sabe. Lo que pasa que hay gente que se cree lo que se quiere creer, que obviamente a Guy Pearce
no le importa la vida de esas dos personas. Lo que le importa son las consecuencias del accidente laboral en prestigio, todo el tema, como que ahí se está ya gestando la responsabilidad social corporativa y todo esto, ¿no? Y acuérdate de una cosa que hace el personaje de Laszlo, que es decir, que quiere terminar algo de ese edificio para que sea a la altura que él quiere con su propio dinero. Sí, sí. Que es algo que le critica a la mujer, pero que al final lo apoya. Pero lo critica sobre todo diciéndole, tío, si al final esta gente van a hacer lo que quieran, o sea, esta gente están cubiertos, aunque tengan estos accidentes, aunque tengan estos imprevistos, ellos van a seguir van a seguir teniendo el dinero y la comodidad de su categoría, ¿no? Tú, sin embargo, te aprovechan de ti, de tu trabajo. Encima vas a poner dinero para hacer lo que tú quieres, que te están manejando, tío. Está súper bien mostrado cómo el sistema sabe que tú, por tu honestidad creativa o porque no, en otros casos, por no quedar mal con tus compañeros, vas a trabajar de más, vas a poner más horas, vas a poner más dinero por integridad y por honestidad. Y por las dinámicas de grupo también. Exactamente. Que no eres buen compañero, no. Que nos están jodiendo a todos. O sea, eso está muy bien mostrado también en la película. Pero todo esto venía, como decías tú, porque estaba trabajando en Nueva York. Exacto. Y la conversación que tiene con su sobrina, que ya tiene novio. Claro, porque vuelve el abogado judío para decirle que vuelve la obra. Esta obra que paró por este accidente. Y claro, hay una conversación en la que Laszlo le va a decir a la mujer que se vuelve a Filadelfia para currar con esto y que, claro, en ese momento ya está yendo y viniendo a Filadelfia en esa conversación desde Nueva York, que realmente es un... Bueno, sí. Es un camino, que sí, ya tienen coche y tal. Sí. Y luego... ahora son 2 horas en tren. Fíjate. No sé lo que sería en aquel momento. Y luego también está la conversación de que la sobrina ya está mayor y empieza a salir con un chico cuyos padres son sionistas. Y claro, ahí te viene también, meten el tema, claro, ellos son judíos, pero judíos emigrantes de siempre, vamos, acordemos que aquí ya estamos después de la Segunda Guerra Mundial, seguramente habrá pasado ya las revueltas estas que cuenta la película de Paul Newman. ¿Cómo se llama esa película? Éxodo. El Éxodo, ¿no? Sí, la película... Que creo que es la de la primera Antifada o la segunda... ¿Cuál era? La película te está... O sea, durante toda la película, que eso es como asterisco, ahí te va contando a través de emisiones de radio cosas de actualidad, que no lo mete como ambiente, sino las que son importantes para la historia. Y si te fijas también hay varios, no sé si reales o falsos, vídeos promocionales de Pensilvania. Sí. Cómo mola Pensilvania y lo importante que es Pensilvania, ¿no? Bueno, realmente lo que se cuenta es que la ONU ha aprobado el Estado israelí. El Estado israelí en Palestina. Exacto. Y lo que cuenta Éxodo, la película de Otto Preminger con Paul Newman, es cuando se montan en un barco un montón de judíos para llegar allí, intentar entrar. Colonizar aquello. Claro, intentar entrar y, claro, si los que están allí atacan el barco, pues es una masacre de gente, mujeres, niños, ¿no? Un poco como escudo, ¿no? La película es una pasada, la de Otto Preminger, hay que verla porque ilustra muy bien el tema, ¿no? Pero esta es una película, yo creo que es la película, volvemos a la película de Hollywood sobre judíos más antisionista. Yo creo que sí, ¿eh? Que no sé si Korber es judío, no lo sé. No creo que no, Arizona. No, pero pues, no sé. No tiene pinta, más rubito así, no. Ya, tiene, pero digo... Tiene pinta de protestante. Como normalmente las películas sobre judíos las hacen judíos. Ya, bueno. Sí. Digo, pues no sé si está... pero está bastante un poquito, no es que sea antijudía. No, antisionista. O sea, pero sí. Quiero decir, tanto es por totalmente antisionista. Por esa conversación en la que cuando después de lo que les ha costado llegar a Estados Unidos, los jovencitos dicen, no, nosotros tenemos que irnos a... Es que es totalmente lo de ahora, las reaccionarios de ahora, tío, jovencito que... Sí. Sí, no, si es que la película es lo que te decías, está ambientada en el pasado, pero habla sobre nosotros, o sea, los jovencitos que no han conocido tanto el pasado y que por ese desconocimiento son reaccionarios total. Y ahí hay un momento tanto de guión como de interpretación increíble de la reacción de Brody y de la mujer. Decir, pero ¿estáis gilipollas? O sea, que os vaya ahí en plan que, ¿sabes? En plan all right de iros a ese
sitio, ¿no? Que no es vuestro, que no es vuestra tierra. Y que resulta que ahora vosotros vais a ser mucho más judíos, mucho mejores judíos que nosotros, que estamos aquí huyendo de nuestra condición durante toda nuestra vida. Sí, y ocultándola incluso a veces, ¿no? Ahí está la película hablando de la diferencia entre aquel judío perseguido por Hitler y el judío perseguidor. Perseguidor, exactamente. Entonces es una peli que, digo, me gusta mucho el tema de que continuamente puedes encontrar referencias con el presente sutiles. Sí, sí. Por eso es una película que, como decía Alejandro G. Calvo, crece en la memoria y seguramente en posibles segundos, terceros visionados. No sé si te gustaría meter ya la parte del final, ¿no? Del epílogo. Solo quería comentar antes del epílogo. Otra cosa que me gustó mucho de la película es la comprensión humana maravillosa que tiene la película sobre la necesidad en momentos concretos de tomar drogas para calmar el dolor. Bueno, sí, claro, que esa es la consecuencia del final de la peli. Claro, que es el momento en el que ella está rabiando del dolor y no le quedan pastillas y él le mete un chute de un toma pues no morro. sé si era heroína o algo de eso, pero sí. Vamos. Y entonces ella está, como nunca ha estado... Sí, porque follan y todo ahí. Sí, o sea, ella se siente mejor de lo que se ha sentido nunca porque siempre ha estado, y eso es un tema del que no se habla nunca y que sufren especialmente las mujeres, que es el tema mialgia crónica, el dolor crónico, que te duele siempre el cuerpo, ¿no? Y nunca se ha tratado bien, ¿no? Porque afecta sobre todo a mujeres, aunque también a algunos hombres. Y tanto los personajes tipo Gary Cooper como las religiones dicen, no, esos son débiles, que no saben soportar el dolor, ¿no? Exacto. Entonces me encanta porque la consecuencia de eso es que echan el mejor polvo de la película. El mejor por la película y la confesión de que no vemos, que lo vemos totalmente fuera de plano, ¿no? Que lo descubrimos hay después. Hay una elipsis maravillosa, pues dices, claro, después de esto y de que hay que llevarla a ella al hospital porque casi se muere de la sobredosis. Dices, de repente aparece la mujer del protagonista en la casa de los ricos con su andador y no sabes, no tienes ni idea de lo que va. Dices, no sabes si va a que le dé más sueldo, no sabemos ni idea, ¿no? Y ahí pues se encara y pues vemos muchas cosas sutiles. Podemos ver el cabreo que tiene el hijo de Guy Pearce porque a lo mejor él también violó a la sobrina, que es una cosa que queda es ahí una cosa que en queda nebulosa, ahí que en nebulosa, me hace muy bien que quede en nebulosa. Y que también es interesante el tema bueno, otra vez pero bueno, que también... no te preocupes, porque, o sea, no se ha inventado todavía, pero estaría muy bien, igual que en Word puedes decir, cada vez que aparezca interesante sustituir por, estaría guay que pudieras en un programa de edición, cada vez que digo interesante sustituir por soberbio. ¿Podemos utilizar la IA en este caso, Luis? Sí. El caso es el tema del que no pagan. O sea, de que los ricos no pagan por sus pecados o no pagan las consecuencias. Y a veces no pagan tampoco. No pagan, por eso son tan ricos. Exacto, ¿no? Que es cuando pues, la biblioteca no le pagaron en este caso a Atila, ¿no? Sí, ni a Laszlo. Átila. Ni a Laszlo, ¿no? Que se lo pagaron después cuando quería otra cosa de él. Y en este caso, pues tampoco seguramente las consecuencias de la violación a la sobrina tampoco fueron cobradas, ni nada ha sido cobrado aquí, ¿no? Entonces, la única ocasión que evidentemente quiere hacer un ajuste de cuentas con la vergüenza, ¿no? Al rico, en este caso la mujer, que es como otra vez la mujer es la que las mujeres son las que toman las decisiones valientes las que se enfrentan. Y las que se enfrentan, ¿no? Al colectivo, ¿no? En este caso a una manada de hombres ahí en una cena, ¿no? Importante con el prestigio y tal, que ella entra ahí a decirle las verdades. El protagonista lo que hace es amargarse cada vez más, pero ella sí que es proactiva y se enfrenta, ¿no? Y se enfrenta como periodista que es también. Sí, como digo, quizá no tiene suficiente tiempo en pantalla, pero el tiempo en pantalla está muy bien aprovechado. Y ya si quieres pasamos al epílogo de la película. Bueno, ahí lo que le dice al pues era por si no queríamos contarlo todo. Bueno, pues nada, pues eso. Pues tampoco nada. Es necesario. Tampoco es necesario, pero vamos, contarlo. que le va a cantar las 40, vamos. Y luego en el epílogo, a mí me gustó muchísimo. A posteriori, porque al principio me pilló como... Te pilló un poquito a contrapié. No me lo esperaba, ¿no? De eso que dices, hostia,
Sí, porque además que el epílogo empieza justo después de la escena de ella sale tirada, o sea, una tía que es discapacitada físicamente, arrastrada por los pelos por los putos ricos. Sí, que sí, es como, sí. es que así terminan los pues pobres, es una tío. Es una película que quizá hubiera hecho el mejor Chimino Sí, ahora, sí, porque es una película tan o más valiente que La Puerta del Cielo. Hombre, pero es que La Puerta del Cielo es más visceral en el sentido de que es mucho más clara, ¿no? Pues en ese son sentido. los 70. Claro, sí. Pero sí que es una película tremendamente combativa. Y luego nos encontramos con un epílogo en la primera Bienal de arquitectura, que creo que era en el 82, puede ser. 80 creo que era, ¿no? Puede ser. En el 80, sí. Y me interesa mucho lo que significa esa secuencia, porque por un lado es cómo las vidas humanas que están llenas de riqueza, de contradicciones, de sufrimiento, se convierten en un párrafo en un libro de texto. Exactamente. Como veo con mis estudiantes y con muchos estudiantes por la universidad, que, no que sé, el comunismo o la Segunda Guerra Mundial es 5 datos. Y explicado así, porque como se explica, se convierte en algo sin ningún valor. Son datos y no pensamos que fueron personas las que vivieron eso. Personas como nosotros y nosotras. Y que incluso estaba escuchando, no sé qué podcast fue, que hablaba de que seguramente el momento que estamos viviendo nosotros ahora sea un párrafo entre el nazismo de Hitler y el nuevo trumpismo del mundo. Claro. Y claro, esta película también, este epílogo a mí me recordó esa frase del párrafo ese, que somos un párrafo. No, pues la vida de Laszlo que hemos visto tanto, y de la mujer, ¿no? De tanto sufrimiento, de persecuciones en Europa, de llegadas a Estados Unidos, de resurgimiento de esa mole que hizo en Filadelfia. Toda esa vida se resume en una exposición en la Bienal de Venecia de los 80 con varias... Exacto, ¿no? con él en silla de ruedas, con la cabecita ladeada, babeando y sin poder defenderse de si lo que dicen no es verdad. Exactamente, y una sobrina dando un discurso de mierda sobre su... sobre su obra, dotándole de un significado que en ningún momento se ha hablado de eso. En ningún momento se ha hablado de eso en la película. Se apropian del legado, en este caso de un familiar, para potenciar y justificar su discurso político, religioso. Sionista. Sí, en este caso sionista, pero que puede ser para cualquiera. Y lo que dices, yo ya lo había oído y me parece que somos un párrafo. Me acuerdo de la guerra de los 100 años. Claro. Quedan 100 años de guerra. Un párrafo y son 100 años de gente como nosotros y nosotras, sin móviles y sin televisión y sin coches, pero seres humanos sufriendo, amando, odiando, pero mientras no consigamos que la historia se explique bajo el punto de vista de que son seres humanos con esos sentimientos, será un rollazo y no servirá para nada. Sí, mientras la historia la contemos con fechas clave y con ricos no peleándose entre sí, y sin importando para nada por los propios sufrimientos humanos, de los momentos migratorios y de todas pues de las cosas que perduran también a pesar de todo, porque es que claro, todavía no, es que estamos en el siglo XXI y todavía nos sorprendemos de que el Panteón de Atenas podía haber llegado intacto a nuestros días, a no ser que eso no fuera un arsenal está claro. de material pirotécnico, vamos, claro, en el siglo XIX. Mira cómo, o sea, hasta qué punto. No le pediría ni que fuera comprometido políticamente la enseñanza de la historia. Simplemente que fuera comprometido humanamente. Sí. O sea, que no hace falta que des opiniones de carácter de clase social. Eso ya vendría después. Con que fuera que no es solo datos, sino que todo eso lo vivieron personas como tú y como yo, ya sería un paso. Pues sí. Y eso es lo que la película, por lo que aboga en ese desenlace. Totalmente. Pues nos ha quedado un podcast... Pues yo creo que la película es compleja de es compleja analizar. Y fíjate que me ha quedado aquí referencias, pues por ejemplo, no sé si he hablado de Tadao Ando. No se ha hablado. Pues arquitecto japonés, no arquitecto. El arquitecto japonés, arquitecto hecho a sí mismo, como dicen, boxeador. ¿no? Boxeador Y arquitecto. Y arquitecto sin haber estudiado en una escuela de arquitectura. Y que la productora de la producción de arte de esta peli, el diseño de producción, perdón, dice que fue una de sus referencias, porque claramente te pongo aquí esta portada del libro, estoy haciéndole aquí una
de la obra de una de las capillas de Tadao Ando, que es claramente una referencia al mastodóntico complejo que se monta allí en... Hablando de la capilla, para no hacer todos los spoilers, tampoco vamos a decir cómo acaba el personaje de Guy Pearce. No hablamos de su desenlace, para que... Hostia, no me acuerdo. Por eso. Es que también es ambiguo. Sí, ¿no? Es que no... Ah, es verdad, no me acordaba. Es que tiene muchas cosas la peli. Es verdad. Fíjate, es que hace una semana que la vimos, un poquito más. ¿No? Creo que fue el lunes, El ¿no? lunes. El lunes la vimos. Y estamos a domingo. O sea, sí, 6 días. 6 días, vale. Pero es una película que, como os digo, además interesante. Ir a verla al cine, porque hay que apoyar los cines y verla en pantalla grande. Pero también daros el gusto de verla en casa dentro de unos meses, cuando ya esté disponible, y parando y hablando. Entonces, una peli para hacer debate, pero no presentación, proyección y debate, sino presentación, proyección, coloquio. Todo a la vez y luego debate. Sí, y nada, me encantaría, no sé, abro aquí mi wishlist pública, porque me encantaría que, por favor, A24 saque o en algún sitio o quien sea un libro de arte de esta peli. El diseño de producción es una pasada. Yo creo que la película lo pide. Me parece increíble que haya costado, ¿cuánto? ¿9 millones? ¿Cuánto ha costado? 10 millones. 10 millones de dólares. Eso es que, claro, entre 6 y 10 millones. No soluciona la vida, pero para una película es poco. Entre 6 y 10 millones es una producción muy barata para ser una producción de cine. Y de histórica. Histórica, además. De recreación del pasado. Claro, si la ruedas en una casa... Evidentemente, esta peli, el edificio en sí no se construyó, sino que se hicieron maquetas. De hecho, se ve muy bien en un paso del tiempo de la construcción que hay, creo que en la segunda parte, donde el edificio avanza. No sé si es la primera o la segunda parte. Segunda parte, diría yo. Donde el edificio avanza y hay un time-lapse trasero del cielo. ¿Vale? Ahí creo que hay, no es que se note o no, pero se ve que el uso de maquetas de esta peli. Que construyeron una parte en hormigón de ciertas partes del edificio y que los planos elegidos están súper bien, por tanto la labor de planificación de la peli es magistral. Y que os dejaremos los enlaces de tanto de la publicación de Instagram de A24 sobre el diseño de producción, que hay varios planos de cómo crearon tanto la biblioteca como el edificio majestuoso. Y bueno, y que la exposición de la Bienal de Venecia me recuerda mucho a una exposición que se hizo de Rogelio Salmona en Sevilla, no me acuerdo cuál era el edificio, pero era una fundación de arquitectura, ahora no me acuerdo cuál, de Rogelio Salmona, que además es un arquitecto colombiano que estudió en México y tiene una arquitectura brutalista súper interesante, basada en el ladrillo y de formas así también muy orgánicas, que pueden recordar también a la arquitectura de Corbusier y de Niemeyer. Y vamos, dejo ahí esos nombres por si os interesa este tipo de forma, y también os dejaré el enlace a la editorial sobre brutalismo soviético, que me flipa esta editorial, que son una editorial checa que se llama Zupa Gráfica, que hace un recorrido en cada una de sus libros de edificios de tipo brutalista. Pero sí que es un brutalismo mucho más a partir de Inglaterra, de los movimientos sociales de los años 60, ¿vale? Perfecto. O sea, no es este brutalismo que habla de la peli, que es mucho más de tipo Le Corbusier y arquitectura del movimiento moderno. Perfecto. Y yo simplemente, para terminar, y ya no hace falta que lo comentes porque ya estabas cerrando, para mí es risible que haya gente que se haya regado las vestiduras por la noticia de que se usó IA para mejorar el acento húngaro de los actores y algunos planos de edificios, cuando a todo el mundo le parece normal y aceptable, y a mí también, que haya películas que el 80% sean generadas por ordenador. O sea, totalmente. Se genera el 80% de la película por ordenador para las películas de superhéroes o blockbuster y te parece bien. Y se utiliza un 1% para mejorar un acento húngaro y 2 edificios y ya todo el mundo ahí... O sea que... Bueno, pero eso está claro que es algo los que pensen así, iros a cagar. Sí, exacto. Y también curioso, y me gusta mucho lo de la poesía que trae la propia peli, de que la película termina en Venecia y que esta peli fue presentada en el Festival de Venecia este año, o sea, el 2024,
¿Cómo tuvo que ser esa proyección en 70 milímetros? 70 milímetros en de el de lizo, verdad. Claro. y que el final termina allí, ¿no? Claro. Es como salir y decir, hostia, es lo que he visto aquí. Exacto. Y yo es que Venecia, increíble. Increíble de Venecia. Solo les sobra una cosa a Venecia, los turistas. Por supuesto. Pero la ciudad es increíble. Bueno, pues ha sido estupendo. Mira, me he emocionado y todo al final. Claro, Venecia. Estandalazo, que te diga al bajar del tren. Ya ves, chaval. Hay que llegar a Venecia en tren, ¿eh? Sí, por favor, si Bajar, vais a Venecia, hay que ir una vez nada más, porque está imposible. Si vais y no quedaros a dormir allí, por favor, porque queda muy poco veneciano. Y si llegáis... En tren, porque tú bajas a un hall de estación impersonal, como cualquier, y sales fuera y en lugar de encontrarte pues 2 cacas de perro o una calle sucia, te encuentras Venecia. el Gran Canal. ¿El Gran Canal? Y es increíble. Increíble, sí. Bueno, En fin. pues estupendo. Estupendo. De Brutalis. De Brutalis. Ir a verla. Pues sí, Grady Corbett y su co-guionista Mona Fastwell. Exacto. Que han hecho una película al revés. Sí, ¿no? Mona Ella Fastwell dirige y los dos... Pues tengo muchas ganas de verla, la verdad. Toda la suerte del mundo en los Oscars. Exacto. No sé si es nuestra favorita para mejor Está película. ahí, es que este año es bueno, hay buenas cosas. Está Pues La Sustancia, está Nora, está Cónclave, está Wicked. Es que están todas las que me gustan, tío. En No fin. como otros años que no nos gustaba ninguna, este año nos gustan casi todas. Sí, menos Emilia Pérez. Sí. Y Dune parte 2 me da igual. Bueno, esa da igual, pero esa, bueno, por lo menos es Denis de Villeneuve. Sí, yo qué sé. la cuota Blockbuster. La flota Blockbuster, sí. Para sí. que tenga más público. Estupendo, Flavia. Nos vemos prontito, ¿no? Nos Luis? vemos prontito. Venga. Un abrazo. Adiós. Balboa ha ganado el combate. Es el nuevo campeón del mundo de los pesos pesados. Señoras y caballeros, después de una sensacional pelea y de haber vencido por fuera de combate, les presento al nuevo campeón del mundo de los pesos pesados. Eres un gran boxeador. Balboa.